Buenos días, soy el doctor Adolfo Pino Chunga, cirujano general del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver una patología frecuente de colon, como es la enfermedad diverticular, volvulos y pólipo de colon. En lo que respecta a la enfermedad diverticular de colon, vamos a ver que es una enfermedad que incrementa su frecuencia a partir del siglo XX, ¿no? Entonces, una enfermedad que se hace más frecuente en los países occidentales, en los países desarrollados. Esta enfermedad podemos definirla como un conjunto de condiciones anatomopatológicas que comprenden desde el hallazgo anatómico del divertículo, que es que puede ser asintomático, hasta un divertículo que se puede complicar y que puede llevar al éxito letales. ¿Qué podemos decir de los divertículos? Vamos a decir que los divertículos son protrusiones saculares, lo que llamamos herniaciones, de la mucosa y la submucosa, ¿no?, recubierta por la serosa a través de la capa muscular del colon, más que toda la capa circular del colon. Estos divertículos van a tener un tamaño entre los 5 a 10 milímetros, aunque algunos autores también han reportado que pueden alcanzar hasta 20 milímetros. Como vemos acá, ¿no?, acá hay una protrusión o una herniación que se va a producir a través de la músculo circular, ¿no?, que van a llamar las saculaciones o sacos, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de divertículos: los divertículos congénitos o verdaderos y los adquiridos o falsos. Los verdaderos o congénitos son aquellos que se localizan con mayor frecuencia en el colon derecho y el ciego. Estos normalmente son aislados y van a estar constituidos por todas las capas del intestino, quiere decir mucosa, submucosa, muscular y serosa. Los adquiridos o falsos, o también llamados por algunos como unos pseudodivertículos, acá va a haber una ausencia de la capa muscular y van a estar localizados mayormente en el colon descendente y el sigmoides. Esto quiere decir en el colon izquierdo. Como datos históricos de la enfermedad diverticular tenemos que Littré lo describe por primera vez en 1700 como unas saculaciones del colon. Ya Jean Cuvillier en 1849 ya hace una descripción de todo el proceso anatomopatológico, ¿no? Case y Kelvin en 1914 ya acuña el término de diverticulosis para todos los divertículos no complicados ni inflamados. En lo que respecta a la epidemiología, vamos a tener que la prevalencia va a aumentar según la edad. O sea que a mayor edad va a haber una mayor prevalencia. Así tenemos que antes de los 40 años de edad solamente lo padece el 5%, y después de los 80 años lo va a padecer más del 65%. En lo que respecta al género, ¿no?, al sexo, vamos a tener que es más común en el sexo masculino cuando vemos la presencia de estos divertículos en menores de 50 años, y es más común después de los 70 años en el sexo femenino. Según el grupo étnico, el grupo racial, tenemos que es más frecuente en la población occidental, ¿no? Dice que puede afectar hasta un 45% de su población. Y estos mayormente se encuentran localizados en el colon descendente y sigmoides, que puede alcanzar hasta un 95%. Hay que tener en cuenta que en esta población occidental, en el colon ascendente solamente se presenta en un 2.5 a 15%. Mientras que en la población asiática y africana, ¿no?, va a haber una menor prevalencia de esta enfermedad. Se dice que puede afectar entre 4 a 25%. Y también hay también una ubicación más que todo predominante en el colon ascendente, ¿no?, en el 70%. O sea que es más frecuente
en el colon derecho y es menos frecuente en el colon izquierdo, siendo solamente en el colon izquierdo hasta un 12%. En lo que respecta a la enfermedad diverticular en su historia natural, tenemos que la mayor cantidad de los divertículos son asintomáticos, ¿no? Algunos literatura dice que entre 70 y 80% de los divertículos presentes en el colon van a ser asintomáticos. De estos, solamente un 15-25% va a evolucionar a una inflamación del divertículo, que vamos a la diverticulitis, y un bajo porcentaje, entre 5 al 15%, va a tener sangrado, hemorragias rectales, colorectales bajas, ¿no? De los pacientes que tienen enfermedad articular, solamente van a requerir hospitalización un bajo porcentaje, que está entre 4 a 5%. Y de estos van a ir a cirugía solamente un 1%. Hay que tener en cuenta que los pacientes que van a cirugía van a tener una alta tasa de morbilidad, que puede llegar al 51%, y una mortalidad del 10%. Un paciente que tiene o ha hecho la enfermedad articular sintomática puede tener una recurrencia hasta un 30%. En lo que respecta a la anatomía patológica del divertículo, tenemos que estos divertículos o protusiones van a darse a través de los puntos débiles de la pared del colon, ¿no? ¿Y dónde están los puntos débiles de la pared del colon? Van a estar donde ingresan los vasos rectos que van a irrigar al colon, ¿no? Entonces vamos a tener 4 puntos débiles de la pared del colon que van a estar localizados entre la tenia mesentérica y las tenias antimesentéricas, ¿no? Dos a cada lado, como vemos acá, donde penetran los vasos rectos. La patogenia de la diverticulosis, pues, se dice que es el resultado de una compleja interacción multifactorial entre varios factores. Los factores dietéticos, se dice que la baja ingesta, ¿no?, de fibra va a producir esto, ¿no? Se dice que uno debe ingerir 30 gramos de fibra al día, y más que tenga una fibra hidrosoluble que está localizado o que contiene en, en la dieta vegetal con frutas y verduras, ¿no? La resistencia de la pared se hace más débil, es otro y la motilidad intestinal está alterada. Entonces, hay estos factores que se proponen, estos dos factores que se proponen son los cambios morfológicos en el músculo, ¿no? Y debido a dos cosas: al engrosamiento de la capa muscular, lo que llamamos una miocosis. Hay un engrosamiento tanto de la musculatura longitudinal en las tenias como en la circular, ¿no? Y esto nos va a llevar a una menor resistencia a la extensión, porque va a aumentar el colágeno del tipo 3 y va a unir el tipo 1, y va a haber un acúmulo de elastina. Y la otra causa es debido al aumento de la presión intraluminal, ¿no? La teoría de Painter, lo que llamamos la cementación, como vemos acá hay una medida de presión, ¿no?, donde vemos que la presión a nivel del colon para que avance las heces es de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando hay esta alteración, tanto en la morfología como en la cementación, va a haber un lumen ocluido tanto interno como externo, y la presión puede llegar a 90 milímetros de mercurio. Ya aumentando la presión, hay un punto de escape, ¿no?, que es a través de los vasos rectos, ¿no?, al lado de los vasos rectos, donde hay una debilidad de la pared. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿no?, como que nos produce más que todo la baja ingesta de dieta, ¿no?, en lo que respecta a la dieta de lo que es fibra, ¿no?, lo que es fibra. Entonces va a disminuir la resistencia colónica y va a haber una debilidad de motilidad colónica, ¿no? Y esta debilidad de la pared colónica va a estar dado, como dijimos anteriormente, por el engrosamiento de la capa circular del músculo, lo que llaman la miocosis, y el aumento del colágeno tipo 3 y la elastina, ¿no? Y acá la motilidad alterada va a estar dada por la hipersegmentación, ¿no?, que más que todo es porque hay un bolo fecal pequeño y duro, donde el intestino hace la peristalsis más
pequeñas y más intensas, ¿no? Lo que va a aumentar la presión intraluminal y va a disminuir el compliance, ¿no? Como vemos acá, esto va a hacer que la presión al aumentar haya un punto de salida y una herniación, lo que va a producir un divertículo. Dentro de los factores de riesgo de la enfermedad diverticular, tenemos que factores que van a incrementar el riesgo y que van a disminuir el riesgo, ¿no? Lo que van a aumentar el riesgo son las carnes rojas y las grasas, ¿no? Aparte la edad, como dijimos anteriormente, cuando más edad tenga la población, va a haber más probabilidad de presentar divertículos. La obesidad y los fumadores también aumentan el riesgo más que todo para que haya los divertículos complicados. Disminuyen el riesgo son los vegetarianos, como digo, una fibra hidrosoluble, que está dado más que todo por la ingesta de frutas y verduras, y la actividad física también no va a disminuir el riesgo. O sea, cuando más actividad física haga la población, va a haber menos posibilidad de presentar divertículos. La clasificación clínica de la enfermedad articular está dada mediante la enfermedad articular asintomática y la sintomática, ¿no? Como vimos anteriormente, la sintomática es más frecuente, que puede llegar a 70-80%, y la sintomática puede llevar entre 15 a 20%, a 25%. Dentro de las sintomáticas es la no complicada, que puede ser simple o recurrente, y la complicada, que puede llevar a una diverticulitis, ¿no? Con perforación, obstrucción, accesos y fístulas, ¿no? O también peritonitis, y la hemorragia, ¿no? Digestiva baja masiva. Lo que más nos interesa acá es ver, ¿no? La clasificación clínica de la diverticulitis aguda, ¿no? Porque el divertículo, cuando se inflama, y va a producir una diverticulitis aguda, que puede ser no complicada, solamente cuando presenta inflamación o flebión peridiverticular, o complicada, ¿no? La complicada no va a llevar a cuadros agudos, ¿no? Como son los accesos, las peritonitis generalizadas o localizadas, la obstrucción intestinal, y cuando tiene cuadros evolutivos de diverticulitis complicada, nos puede llevar a fístulas, estenosis, y a veces engrosamiento de la pared, que va a tener formas tumoral, que tenemos que descartar con el cáncer de colon. Otra de las clasificaciones de diverticulitis es la clasificación de Hinchey, que está dado más que todo con ayuda de la tomografía computarizada, ¿no? Entonces acá Hinchey lo dividen en 4 grados. El grado 1 dice, como vemos acá, que es un flemón, un acceso pericólico pequeño. El grado 2 es un acceso pélvico intraabdominal, puede ser también retroperitoneal, ¿no? El grado 3 es cuando ya hay una peritonitis purulenta, ¿no? Aquí es cuando ya el acceso se rompe y va hacia toda la cavidad, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que aquí no hay comunicación de la luz del colon con la cavidad. Y el grado 4 es la peritonitis fecal. Acá sí hay una comunicación del colon a través del lumen del colon, ¿no? Con la cavidad peritoneal. Entonces es la peritonitis fecal. Dentro de la característica clínica de la ortitis no complicada, que es muchas veces la más frecuente, tenemos que el paciente a veces puede tener fiebre, dolor abdominal, más que todo localizado en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Hay una motilidad intestinal irregular, a veces pacientes tienen estreñimiento de diarrea, que ese puede semejar un colon irritable, ¿no? Hay síntomas urinarios, más que todo variables, de acuerdo a la localización, ¿no? del flemón o del divertículo. Si está pegado a la vejiga, puede haber disuria. Normalmente hay leucocitosis, como cualquier inflamación del organismo, y la velocidad de sedimentación globular está elevada, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene diverticulitis, también hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque muchas veces puede confundirse con otras patologías. La más frecuente que tenemos acá, siempre hay que diferenciarla del cáncer del colon, porque como sabemos, la enfermedad diverticular y complicada, o diverticulitis también complicada, se ve más que todo en pacientes de edad adulta, ¿no? Entonces siempre hay que diferenciarlo con cáncer de colon. Otra de las cosas que tenemos que hacer también con el síndrome de colon irritable, y con enfermedades inflamatorias pélvicas por las colecciones de pus, ¿no? Cuando hay las mujeres, más que todo, hay enfermedades inflamatorias pélvicas con colecciones de pus. Pero como vemos acá, también puede semejar una colitis
de Crohn, ¿no? Todo lo que son las enfermedades inflamatorias de colon, ¿no? Una pielonefritis, una colitis ulcerosa, una apendicitis aguda, ¿no? Puede semejar de acuerdo a la locación del apéndice. En algunos pacientes van a tener una diverticulitis persistente, ¿no? Que va a presentarse muy frecuentemente. Entonces estos pacientes muchas veces no van a responder bien al tratamiento antibiótico y a la no ingesta de alimentos, ¿no? Acá estos pacientes normalmente no tienen acceso, pero el dolor va a estar presente, ¿no? Va a ser persistente, va a haber febrículas, va a haber síntomas urinarios, como le dije, como disurias, y pueden presentar su oclusión. Más que todo cuando son pacientes con divertículos persistentes va a haber un engrosamiento de la pared del colon, ¿no? Y esto, el engrosamiento de la pared del colon va a disminuir su luz y esto nos puede llegar al cuadro de su obstrucción intestinal. Siempre que tengamos así una placa, por acá tenemos pues un colon con enema varitado, vemos, ¿no? Que hay un paso del filiforme, ¿no? Del contenido, entonces acá podría haber una tumoración. Entonces siempre hay que descartar un cáncer de colon, ¿no? Entonces esta inflamación crónica nos va a llevar a una fibrosis y a una disminución de su luz con engrosamiento de la pared, ¿no? Otra de las complicaciones de la diverticulitis tenemos el acceso pericólico. Esta complicación es la más frecuente, ¿no? En los pacientes con divertículo, que puede llegar hasta el 68%, ¿no? Normalmente se localiza en la pelvis, en el recto peritoneo, puede llegar a las caderas, ¿no? Flancos o hasta los miembros inferiores, ¿no? Acá el paciente sí va a tener una leucocitosis marcada, con fiebre, muchas veces en aguja, precedida de escalofríos. Cuando uno hace el tacto rectal, va a haber o vaginal, va a haber una masa dolorosa en el lado izquierdo. Acá el estudio de elección para ver, ¿no? Si hay o no acceso y dónde está localizado es la tomografía axial computarizada, ¿no? Es el estudio de elección que nos va a dilucidar dónde está el acceso y nos puede servir como diagnóstico y como ayuda para tratamiento, ¿no? Dentro de las complicaciones más severas o que muchas veces los cirujanos no queremos ver, tenemos la peritonitis generalizada. Felizmente se da en un bajo porcentaje de estos pacientes, que puede llegar al 1-2%, y se ve con mayor frecuencia en los pacientes que son inmunocomprometidos, ¿no? O sea, pacientes que tienen HIV, que tienen tratamiento de corticoides, son diabéticos, etcétera, ¿no? Acá, según la clasificación de Hinchey, lo clasifica como estadio 3 o estadio 4, ¿no? Estadio 3 cuando hay una peritonitis purulenta, y estadio 4 cuando hay una peritonitis fecal, ¿no? Estos pacientes sí tienen que entrar de emergencia a la sala de operaciones, ¿no? Porque muchas veces hace sepsis, entonces esto lo puede llevar al éxito letales o a la muerte, ¿no? Otra de las complicaciones tenemos la hemorragia. La hemorragia se dice que lo van a padecer entre 15 a 20% de los pacientes que padecen de enfermedad diverticular, ¿no? Pero se ve con mayor frecuencia en pacientes mayores, ¿no? Mayores de 70 años, ¿no? Esto debido probablemente a que tienen una presión elevada, presión arterial elevada, tienen hipertensión o tienen arteriosclerosis, ¿no? Eh, Se dice que es la causa del 40% de hemorragia digestiva baja. ¿Y qué divertículos sangran más? Son los divertículos de colon derecho, ¿no? Son pocas veces lo que sangra del divertículo de colon izquierdo. Lo que sangran más son de colon derecho. Y muchas de estas hemorragias, el 5% puede llevar a una hemorragia severa. Como le digo, hemorragias masivas muchas veces. Lo bueno de esta hemorragia digestiva baja, causada por divertículos, es que se autolimita hasta un 90%, ¿no? Entonces, pero si ya no se autolimita, entonces sí el paciente tiene que ir a una cirugía o a un tratamiento con radiología intervencionista, ¿no? Hay que tener en cuenta que de estos pacientes que sangran van a tener una posibilidad de resangrado hasta un 25% nuevamente, ¿no? Como vemos acá, ¿no? El sangrado en una endoscopía, ¿no? La fístula también es otra de las complicaciones, ¿no? Que se pueden presentar por la enfermedad vestibular,
y las más frecuentes son las colovesicales, ¿no? Más que todo, que puede llegar hasta un 65%. Cuando tienen una fístula colovesical, que se va a ver mayormente en pacientes varones, ¿no? Va a haber síntomas urológicos, ¿no? Entonces, lo que va a presentar el paciente va a ser infecciones de vías urinarias, a veces va a eliminar aire con la orina, lo que le llamamos la hematuria, o puede eliminar materia fecal también con orina, lo que llamamos fecaluria, ¿no? Las fístulas colovaginales se van a ver más que todo en mujeres que han sido histerectomizadas, ¿no? Porque el útero sirve como una protección para evitar fístulas, ya sea en las mujeres a la vesícula, a la vejiga, ¿no? Y cuando ya está esterilizada, sí hay puede haber contacto del divertículo con la vagina, y esto nos puede llevar, ¿no?, a una fístula colovaginal. Hay que tener en cuenta que también puede haber fístulas colocutáneas que son raras, también puede haber una fístula entero o colocolónica, ¿no? También puede haber también fístulas, ¿no? O también puede haber fístulas también uterinas que son raras, ¿no? Bueno, acá tenemos un esquema de cómo se forma la fístula. Entonces el divertículo se inflama, ¿no?, y va a erosionar la pared de la vejiga, y va a haber una comunicación entre el colon y la vejiga, ¿no? Acá tenemos una radiografía de colon con enema varitado, donde vemos extravasación del vario o sustancia de contraste hacia la vagina, ¿no? Una fístula colovaginal. Otra de las complicaciones que tenemos es la obstrucción intestinal, ¿no? Se dice que la obstrucción intestinal puede padecer hasta un 10% de los pacientes que tienen enfermedad vesicular, y solamente de este 10%, un 3% puede llevar a una obstrucción severa. Y se da más que todo, como dijimos anteriormente, por engrosamiento y fibrosis del colon, más que todo por una diverticulitis recidivante, ¿no?, o crónica, que le decimos, ¿no? Este, Aquí el paciente lo que va a referir va a ser un estreñimiento crónico y una disminución en el diámetro de las heces, ¿no?, lo que llamamos heces acintadas, ¿no? Son heces delgadas. Este, y los pacientes van a tener mayormente una obstrucción parcial, porque pocas veces va a llegar a una obstrucción total, ¿no? Como dijimos, hay que diferenciarlo siempre del cáncer de colon, ¿no? Entonces, para eso tenemos estudios, ¿no?, los estudios varitados y los estudios endoscópicos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para diagnosticar enfermedad diverticular? Entonces tenemos varios métodos diagnósticos, tenemos por imágenes, tenemos endoscópicos, ¿no? En los por imágenes tenemos más que todo, nos sirve la radiografía de abdomen simple de pie, ¿no? Vamos a ver si que hay una perforación del divertículo, vamos a ver acá el enema peritoneo, ¿no? El enema veritado también nos sirve, ¿no?, como vemos acá, pero más que todo se usa cuando no hay un proceso inflamatorio, ¿no? Porque si hay una perforación del divertículo, el contenido del vario, o sea que los anticonceptivos podría ir a la cavidad y puede ser irritante, y aparte que es un contraste que no es hidrosoluble. Se puede hacer pielografía, cistografía y fistulografía en los pacientes que se piensa que pueden tener una fístula colovesical. La arteriografía más que todo se hace cuando hay una hemorragia digestiva baja por divertículo, y nos sirve para localizar muchas veces el lugar de sangrado, ¿no? Y también nos puede ayudar también como diagnóstico y terapéutica, ¿no? Los estudios con radioisótopo también nos sirve para detectar el tipo de sangrado con glóbulos rojos marcados o con tecnesio 99M, ¿no? La ecografía también nos sirve en buenas manos, con buen ecógrafo, para ver si hay colecciones, si la pared del colon está grande, ¿no?, o gruesa, pero la elección o el gol estándar es la tomografía axial computarizada. Dentro de los métodos diagnósticos endoscópicos tenemos la colonoscopía, ¿no?,
que nos va a dar un diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que tampoco podemos usarlo cuando pensamos que hay un divertículo inflamado, ¿no? Porque puede haber una perforación, porque hay una insuflación de aire. La cistoscopía también se puede usar cuando pensamos en una fístula colovesical, pero no da, los hallazgos pocas veces son concluyentes, no da muy buenos resultados, ¿no? Como vemos acá, una colonoscopia vemos los divertículos, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas en la diverticulitis tenemos tres, ¿no? Tenemos de imágenes como son el enema varitado y el TAC y endoscópicos, ¿no? El enema varitado tiene como ventaja que es económica y segura, pero su desventaja, como dije anteriormente, es que puede haber una extravasación del contraste, ¿no? Cuando hay un divertículo inflamado con una perforación que puede ser este, grande, ¿no? La TAC, la tomografía ductal computada, esta sí nos va a aportar datos extramurales, evaluación de de la cavidad abdominal y nos sirve también como una posibilidad terapéutica, ¿no? La única desventaja es que no va a brindar datos sobre la mucosa, ¿no? La endoscopía, aquí sí podemos ver la mucosa, podemos hacer biopsia para descartar otras patologías, más que todo una patología de cáncer, ¿no? Pero el único riesgo es de la perforación cuando está inflamada el divertículo y la incapacidad de evaluación completa muchas veces de todo el colon, ¿no? Te dice que un buen endoscopista puede ver todo el marco colónico hasta un 95%, un 5% a veces no puede distinguir, entonces ahí tendría que también realizar otra prueba con colon con enema veritado, ¿no? Para poder ver todo el colon, ¿no? La enfermedad articular tiene mayormente un manejo médico, ¿no? Y este manejo médico va a depender siempre de la severidad, ¿no? Normalmente se dice que hay que corregir la motilidad colónica, ¿no? Entonces, y la otra es un tratamiento ambulatorio para la diverticulitis no complicada, ¿no? Eh, Cuando es no complicada una diverticulitis, hay que dar una dieta líquida y baja en residuos, ¿no? Hasta que se normalice, hasta que pase el cuadro doloroso. Una vez que pasa el cuadro doloroso, entonces ya se debe aumentar la ingesta de fibra. Se dice que debe aumentar a un 30 gramos diarios de fibra. La antibiótico terapia oral también se le da siempre para cubrir los gérmenes gram negativos, gram positivos anaerobios, ¿no? Se le puede dar metronidazol, ¿no? Con ceftriaxona, ¿no? De acuerdo o también se puede dar ciprofloxacino más metronidazol, ¿no? De los analgésicos vía oral podemos dar el paracetamol o el metamisol, ¿no? Pero a veces no van bien con ese tratamiento, entonces o no mejoran y van a tener a veces que hospitalizarse. Entonces acá vamos a tener algunos criterios de hospitalización, ¿no? Más que todo cuando hay intolerancia a la vía oral, ¿no? El paciente no tolera la vía oral, entonces el dolor es muy intenso, que a veces puede ser necesario el uso de narcóticos, ¿no? Este, puede haber falla del tratamiento ambulatorio, o la diverticulitis está complicada, o puede haber una oclusión intestinal, ¿no? Entonces, cuando el paciente se hospitaliza, se lo pone en NPO, se lo hidrata, a veces se le puede poner una sonda nasogástrica si es necesario, ¿no? Cuando puede tener vómitos, ¿no? Y se le da una cobertura antibiótica vía endovenosa, ¿no? Entonces, como dijimos anteriormente, hay que cubrir siempre los anaerobios, donde el principal es el Bacteroides fragilis, ¿no? El gran negativo es la E. coli, ¿no? Dentro de la analgesia, a veces cuando el dolor es muy intenso, se le puede dar un opiáceo, la meperidina, no se le da la meperidina, que es un opiáceo. La morfina no se le da porque produce un aumento, ¿no? Un aumento de la presión intracolónica, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Algunos eh, regímenes, tanto oral como endovenosos, de los antibióticos para los pacientes con diverticulitis, ¿no? Cuando es por vía oral podemos usar una quinolona más el metronidazol, ¿no? O también se puede usar el metronidazol más el trimetoprim sulfametoxazol, ¿no?
o también se puede usar solo la amoxicilina con ácido clavulánico. Cuando es vía endovenosa, podemos usar también el metronidazol más que una quinolona o una metronidazol más una cefalosporina de tercera generación, como es la ceftriaxona, ¿no? O podemos hacer un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Como la ampicilina sulbactam, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?, las dosis que debemos usar, ¿no? Y más o menos se debe usar entre 10 a 14 días de tratamiento endovenoso. Acá vamos a ver el tratamiento de acuerdo a los estadios de un hinche, ¿no? Cuando es hinche 1, cuando tiene flemón, ¿no? Solamente un flemón, eh, un acceso pequeño, entonces se da ayuno, antibiótico intravenoso. Cuando es hinche 2, ya cuando hay un acceso purulento, en ayuno, antibióticos intravenosos. Bueno, si es mayor de 5 milímetros el acceso, hay que hacer un drenaje percutáneo, ¿no? Pero siempre y cuando no haya peritonitis. Entonces el acceso subcutáneo es con ayuda ya, ya sea ecográfica o tomográfica, ¿no? O sea, con tomografía guiada, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Entonces acá se hace un drenaje con catéter, ¿no? A través de la pared abdominal o a través de las nalgas, ¿no? A través del glúteo, a través del glúteo. El manejo quirúrgico más que todo puede ser programada o de emergencia, ¿no? Cuando es programada, más que todo son los pacientes que han tenido episodios recurrentes, que puede ser entre 20 a 40%, ¿no? O pacientes que han formado pacientes que han formado fístulas, ¿no? Entero o colovesicales o colovaginales, ¿no? Luego también de que se ha hecho un drenaje de un acceso diverticular, también se puede llevar al paciente a una operación programada. Durante la cirugía también hay que tener en cuenta que siempre se hay que resecar todo el colon, el sigmoide, ¿no? Porque hasta la unión recto-sigmoidea, porque si no, porque hay una recurrencia, ¿no?, que puede llegar hasta el 1 al 10%. Dentro de los criterios para tener una operación de emergencia, entonces tenemos cuando el paciente tiene una peritonitis difusa o generalizada también llamada, ¿no? Cuando hay una sepsis no controlada, cuando hay una perforación visceral, cuando los accesos no son drenables o son inaccesibles, o cuando se le da un tratamiento conservador por más de 3 días y que no mejora, no da una buena respuesta al tratamiento. Entonces, estos son los criterios para llevar al paciente una cirugía de emergencia, ¿no? Como vemos ahí, en la cirugía de emergencia siempre van a obtener para peritonitis difusa o generalizada, o cuando hay una perforación libre, ¿no?, lo que llamamos una peritonitis fecal, ¿no? Históricamente hay que tener en cuenta, antes la cirugía de emergencia se hacía en tres tiempos, en 3 etapas. Primero lo que se hacía era hacer una colostomía, a, aspirar el acceso. En segunda etapa se hacía la resección del cemento comprometido donde estaban los divertículos, y en la tercera etapa se unía nuevamente, ¿no? O se restituía el tránsito. Eso se usó hasta 1980, ¿no? En 1980 ya se comienza a hacer el, la cirugía en dos etapas, ¿no?, en dos tiempos. Entonces acá ya se hacía la colostomía y se resecaba, ¿no?, el cemento comprometido. Entonces esto llevó a que baje la mortalidad ostensiblemente de una mortalidad que era más o menos el 30%, bajó a menos del 10%, ¿no? Entonces, este es a partir de 1980. ¿Por qué no se hace en un solo tiempo? Porque a veces el colon no está preparado, entonces ahí viene el problema de decidir si uno hace una anastomosis primaria o no, o sea que se restaura o no la continuación intestinal, ¿no? En algunos sitios, cuando el colon está bien preparado o el colon, un paciente joven, a veces puede hacer en un solo tiempo. Pero esto más que todo, según la clasificación de Hinche, es para los estadios 1 y 2, ¿no? O sea que, entonces ahí se podría hacer una astomosis primaria. Pero de todas maneras, en el estadio 3 y 4, o sea, cuando hay una peritonitis este, por un acceso,
o por una peritonitis fecal, entonces ahí sí tiene que hacerse una derivación de Hartmann, ¿no? Entonces una operación de 2 tiempos será una colostomía de Hartmann, no se puede restituir el tránsito en una sola operación. Como vemos acá, el tratamiento quirúrgico ya con el advenimiento del laparoscópico se puede hacer con cirugía laparoscópica y la cirugía abierta, ¿no? La cirugía laparoscópica a veces nos puede servir más que todo para el hinche 2 donde hay acceso, ¿no? Para aspirar y drenar, ¿no? Y, y también se usa la cirugía laparoscópica con las cirugías programadas, ¿no? Para hacer la resección y anastomosis primaria, ¿no? El abierto más que todo ahora nos sirve cuando es para la cirugía, cuando tiene una peritonitis, ya sea fecal o sea purulenta, ¿no? Como vemos acá en el Hinche 1 y Hinche 2 vemos que se puede hacer una cirugía en un solo tiempo, ¿no? Con anestesia primaria, pero cuando en el Hinche 3 y 4 ya podemos hacer en 2 tiempos o en 3 tiempos. Mayormente se hace en 2 tiempos, ¿no? Con una anatomía secundaria después de que hace un procedimiento de Hartmann, ¿no? Posteriormente. Ahora la restitución de tránsito siempre nosotros lo hacemos después del tercer mes, ¿no? Del tercer cuarto mes. Bueno, para hacerlo recordar, ¿no? La clasificación de Hinche, que es más que todo por tomografía, ¿no? Entonces, Hinche 1 cuando es un acceso pericólico, ¿no? Cuando es Hinche 2 es un acceso ya mesentérico, ¿no? Mayor. Un Hinche 3 cuando ya el acceso se ha roto y ha ido a toda la cavidad. Y el Hinche 4 ya cuando hay una comunicación entre la luz del colon y la cavidad, entonces una peritonitis fecal, ¿no? Otro de los manejos de cirugía de emergencia es cuando el paciente viene con una obstrucción intestinal, ¿no? Como le digo, más o menos pueden presentar en algún momento de su vida pacientes con enfermedad urticaria hasta un 10%, ¿no? Acá normalmente se hace un procedimiento de Hartmann, ¿no? Entonces se hace la resección del segmento comprometido y se aboca la parte proximal hacia la piel, ¿no? Y la parte distal se cierra, ¿no? Entonces quedando una colostomía de Hartmann, ¿no? Si es que si es que a veces puede la parte distal está larga, se puede abocar también, ¿no? Entonces a la piel y se forma como una fístula mucosa. Una alternativa al procedimiento de Hartmann es la anastomosis y ileostomía, ¿no? Entonces acá ¿qué podemos hacer? Hacemos una resección, anastomosis primaria y le hacemos una ileostomía descompresiva para proteger la sutura, ¿no? Pero lo más común es la colostomía de Hartmann, ¿no? O el procedimiento de Hartmann. Cuando hay sangrado, normalmente, como vimos, en un 80-90% los sangrados paran solo al cabo de 3 días, pero a veces, en algunos casos, puede persistir sangrado, entonces, o cuando hay un sangrado masivo que puede necesitar más de 6 unidades de sangre 24 horas, entonces tiene que entrar con una cirugía de emergencia. Pero para entrar con una cirugía de emergencia no tenemos que localizar más que todo el sitio de sangrado, ¿no? Porque no podemos entrar y sacar todo el colon, entonces tenemos que localizar el sitio de sangrado. Entonces para localizar el sitio de sangrado podemos usar, ¿no? O nos ayuda las pruebas como la angiografía nuclear, ¿no? Con tecnesio 99 o con glóbulos rojos marcados, la angiografía que nos sirve para diagnóstico y tratamiento, la colonoscopia, ¿no? Que puede ser pre o intraoperatoria, ¿no? A veces pre, cuando hay mucho sangrado, a veces no se localiza, no nos sirve mucho, o intraoperatoria, pero previo lavado también del colon, ¿no? Y ya si ya no se encuentra el sitio de sangrado, entonces tenemos que entrar a una cirugía ciega donde tenemos que hacer una colectomía subtotal. Como sabemos nosotros que el sangrado es del colon derecho, tenemos que hacer una colectomía derecha, ¿no? Donde tiene una alta mortalidad que puede llegar hasta el 50%, ¿no? Como vemos acá, entonces la endoscopía nos puede servir, ¿no? También como en el intraoperatorio o en el preoperatorio, cuando el sangrado no es muy abundante, ¿no? Acá vemos la arteriografía, ¿no? Donde vemos una extravasación de la sustancia de contraste, pero acá también nos puede ayudar a hacer radiología intervencionista, ¿no? Entonces puede haber una embolización o una inyección de
de vasopresina o somatostatina que va a ocluir el vaso, ¿no? Entonces puede ser esta prueba diagnóstica y terapéutica, ¿no? La arteriografía. Y acá tenemos, ¿no?, una con Nexo 99, donde vemos un sangrado del colon a nivel del ángulo hepático, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son volvulos de colon. Este, los volvulos de colon es una patología frecuente en nuestro medio y mucho más frecuente en los pacientes del Ande, ¿no? Pacientes andinos por encima de los 3000 metros de altura, ¿no? Es una causa de obstrucción intestinal baja en asa cerrada, ¿no? Como vemos acá, el bolo va a ser una emergencia médico-quirúrgica. Todo paciente que tiene un cuadro obstructivo bajo tiene que ser operado de emergencia, ¿no? ¿Y qué es el bolo? El bolo viene a ser la torsión de un segmento de intestino sobre su mesenterio, ¿no? Entonces, si es sobre el colon, un segmento de colon, ¿no? También puede haber bólulo de intestino delgado, puede haber bólulo también de estómago, ¿no? Este, Acá puede haber un trastorno circulatorio, ¿no?, cuando hay una torsión. Cuando la torsión es mayor de 180 grados, entonces va a haber un problema circulatorio, ¿no? Entonces acá este paciente tiene que entrar de emergencia, ¿no? Porque si no va a ser una sepsis, ¿no?, una infección severa. Como vemos acá, la mortalidad de los bólulos cuando hay necrosis puede llegar hasta el 33%. Es más frecuente el bólulo a niveles sigmoides, y esto se da más que todo porque el bólulo tiene una longitud a veces mayor de 60 centímetros y tiene a veces una mesenteritis retráctil. Entonces, ¿qué favorece para que haya bólulos sigmoides? La longitud del sigmoides y la mesenteritis retráctil, ¿no? Entonces, como sabemos anatómicamente el sigmoides tiene en forma de omega, ¿no? Entonces la mesenteritis retráctil va a acercar, ¿no?, el, los- el, el asa proximal con la distal, ¿no?, como vemos acá, ¿no? Este es un esquema de Nether donde vemos la rotación de un segmento, ¿no?, del sigmoides, ¿no?, donde normalmente puede ser en sentido horario o antihorario, es más frecuente en sentido antihorario, ¿no? Todo el bulbo, ¿no? Esta es una obstrucción en asa cerrada. Bueno, tenemos la localización del bolo del colon. Sabemos que el más frecuente es a niveles sigmoides, ¿no?, que puede llegar al 70%. De ahí en el ciego, que puede llegar al 20%, más que todo en el ciego cuando es un ciego móvil, ¿no? Y en el transverso el 10%, ¿no? Los bóbulos sigmoides, según su distribución geográfica, vemos que tiene una baja incidencia, países de Norteamérica, o sea, países europeos, ¿no? Y esto probablemente sea por la dieta y la anatomía del sigmoide. Como le digo, una anatomía del sigmoide no, no tan largos ni tan anchos, ¿no?, lo que llamamos el dólico omega sigma, ¿no? Y una dieta, ¿no?, una dieta no muy elevada en fibra, ¿no? Este, el bóbulo sigmoide va a tener una alta incidencia, lo que va a producir una alta incidencia en las obstrucciones intestinales, que puede ser hasta el 50% de obstrucciones intestinales en Europa Oriental, en Rusia, en Escandinavia y acá en Sudamérica, ¿no? Normalmente en Norteamérica el bóbulo se ve mayormente en varones, 2.5 a 1, ¿no?, y en adultos mayores, ¿no?, más que todo. Eh, Vamos a tener acá un mapa donde vemos, ¿no?, donde se presenta eh, pacientes pacientes con bóbulos sigmoides. Acá tenemos más de 10 casos nuevos por año, ¿no?, de bóbulos sigmoides, ¿no? Como acá tenemos el Perú, ¿no? También tenemos en Bolivia, ¿no? Tenemos en la India, ¿no?, en África. Entonces vamos a tener más de 10 casos nuevos por año, ¿no?, en los hospitales, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la patogénesis del bóbulo de sigmoides, tenemos que el bóbulo de sigmoides está dado más que todo por el giro
del sigmoide sobre su eje mesentérico, ¿no? Entonces, el, el giro puede ser completo de 360 grados o más de 360 grados, entonces va a producir una obstrucción intestinal y una alta posibilidad de isquemia. Como le dije anteriormente, cuando tiene un giro de más de 80 grados, más de 80 grados va a haber ya isquemia, ¿no? Los requisitos para que haya una volvulación o una torsión del sigmoide es que no sea un sigmoide redundante. Normalmente el sigmoide debe medir un promedio de 50 centímetros, pero acá hay un sigmoide que mide más de 60 centímetros en los países andinos, más de 68 centímetros, ¿no? Y que la base mesentérica sea estrecha, ¿no? Que aproxime las dos asas, tanto a la distal como a la proximal. A veces tiene que ver mucho la antecedente de una diverticulitis o una mesenteritis a repetición, lo que va a producir una mesenteritis retráctil, ¿no? O sea que a veces la diverticulitis a repetición te va a producir una inflamación del mesenterio que va a producir una mesenteritis retráctil. El giro del vólvulo puede ser en sentido horario o antihorario, ¿no? Como le digo, el más frecuente es el antihorario que vemos nosotros y puede ir de 180 grados a varios giros, ¿no? Entonces, cuando tiene más de 180 grados, como le digo, ya hay posibilidad de una isquemia, ¿no? De un problema de circulación. Entonces, para que te presente el vólvulo, más que todo en el colon, vamos a tener que ver qué es un megacolon, ¿no? Entonces, porque más que todo se ven en pacientes que tienen megacolon, los vólvulos del colon, ¿no? Entonces, cuando el asa es muy larga, o sea que tiene una longitud más de lo normal, entonces se llama tolicocólico, ¿no? Y cuando el diámetro es más ancho de lo normal, se llama megacolon, ¿no? Como nosotros sabemos, el, el, el diámetro del colon varía, ¿no? De acuerdo al colon derecho con el colon izquierdo, ¿no? El colon derecho en el ciego puede llegar a 8 centímetros de diámetro, menos el colon izquierdo de 2.5 a 3 centímetros de diámetro, ¿no? En el sigmoide, ¿no? Acá vamos a tener, para que haya megacolon, va a haber dos causas etiológicas, ¿no? Una congénitas, que la llamamos la enfermedad de Hirschsprung, es una enfermedad congénita del colon por una ganglionosis, y el megacolon andino o los megacolon adquiridos, ¿no? Donde tenemos el megacolon andino y el megacolon chagásico, ¿no? También puede haber pacientes neuropsiquiátricos que toman medicamentos parapléjicos o con tratamiento crónico, ¿no? Pero lo más frecuente tenemos en los adquiridos el megacolon andino y el megacolon chagásico. En nuestro medio, como le dije, el megacolon andino y el chagásico son más comunes, pero más que todo el andino, porque el chagásico se ve más que todo en Brasil, ¿no? El megacolon andino van a presentar los pobladores que viven por encima de los 3.000 metros de altura, ¿no? Pacientes de la sierra, ¿no? Entonces aquí el colon sigmoide tiene en promedio una longitud de 65 centímetros, como le digo, tiene mucho más que el colon normal, el colon sigmoide normal, que es de 50, ¿no? Y el calibre va a estar duplicado, ¿no? El calibre que es normalmente 3 va a ser 6 centímetros, ¿no? O sea, va a ser un dólico megacolon, dólico megasigma, ¿no? En este caso sería dólico megasigma. Esto está favorecido más que todo por la altura, ¿no? Hay menos presión atmosférica, ¿no? Una dieta rica en fibra como abundante residuos y un volumen fecal. Acá mucho come papa, mucho fermenta, entonces va a haber una producción mayor un tránsito lento de las heces fecales, ¿no? Y una mayor producción de gas, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que no hay alteración histológica de los plexos mesentéricos como lo hay, ¿no? En el megacolon chagásico, ¿no? Y el tratamiento este, de un megacolon o un dólico megacolon es la megasigma, la sigmoidectomía, ¿no? Si está dilatado luego el sigmoide, hay que hacer la sigmoidectomía, tratamiento, la extirpación de todo el sigmoide, ¿no? Bueno, acá tenemos un bolo de sigmoides. El megacolon chagásico previo a la destrucción de los plexos mesentéricos, ¿no? Como vemos ahí, es un trastorno causado por el tripanono, el cruci, ¿no? Es un trastorno discinético con mayor frecuencia a nivel del recto, ¿no? Entonces acá la operación de elección es la operación de Dudamel y la recesión anterior, ¿no?
Cuando el paciente está ya en edad avanzada, es mejor darle un tratamiento conservador, ¿no? Por no operarlo. En lo que respecta a la clínica, el diagnóstico del vólvulo, vamos a ver que es más frecuente en los pacientes de edad avanzada, ¿no? Entre los 50 y 70 años, ¿no? Y en varones, ¿no? Se dice que en varones es más que todo por la anatomía de la pelvis, ¿no? Entonces, el varón tiene una pelvis angosta, mientras que la mujer tiene una pelvis ginecoide, una pelvis ancha, entonces a veces puede torcerse y destorcerse, ¿no? Mientras que en los varones no. Entonces es más frecuente en los varones entre los 50 a 70 años, ¿no? El paciente normalmente va a acudir con dolor abdominal intenso, tipo cólico, de inicio agudo, ¿no? Eh, el paciente va a tener una distensión abdominal, ¿no? Normalmente la distensión abdominal va a ser asimétrica, ¿no? Muchas veces cuando el vólvulo es sigmoide se va a ver una asimetría, o sea, que un aumento de una distensión en el lado izquierdo, ¿no? El paciente va a referir que no hace deposiciones, que no elimina flatos, y si es una, como sabemos que es una obstrucción en asa cerrada, entonces va a haber vómito tardío porque es una obstrucción intestinal baja, ¿no? Puede haber deshidratación, puede haber, de acuerdo al paciente, porque si está vomitando, no está tomando, no está ingiriendo alimentos, entonces va a venir deshidratado, va a haber taquipnea porque va a haber una mayor presión en el abdomen que no va a dejar respirar tranquilamente, va a haber taquicardia por la misma deshidratación y a veces el paciente no va a tolerar el decúbito dorsal, ¿no? Entonces va a querer estar semisentado o en Fowler, ¿no? Cuando uno hace el tacto rectal, va a haber la ampolla rectal va a estar vacía, ¿no? Y a veces puede haber una mucosidad sanguinolenta, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares que se debe realizar en un paciente con un vólvulo es hematológicos y bioquímicos, más que todo, ¿no? Hemograma, para ver si hay leucocitosis o no hay leucocitosis. Van a ser también sus electrolitos, ¿no? Examen de orina, ¿no? Y esto, muchas veces también tenemos que pedirle urea, creatinina, ¿no? Para ver cómo está la opción renal, ¿no? La milasa puede estar elevada. Siempre hay que hacer una prueba serológica para descartar enfermedad de Chagas, aunque acá no tenemos mucho, ¿no? Después del retiro del arte y té de hemaroctinación, ¿no? Pero como le digo, en los hospitales no lo hacemos porque eh, esta patología no lo vemos con frecuencia acá en Lima, ¿no? La radiografía de abdomen simple sí nos va a ayudar bastante de pie, un simple de pie, para el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico más que todo va a ser por un examen radiográfico, ¿no? La proctoscopia se puede hacer siempre y cuando uno piense que el vólvulo no esté complicado, ¿no? Porque si hace una proctoscopia en un vólvulo complicado puede perforar. Un enema contrastado constante de hidrosoluble también no lo hacemos con varios porque si está perforado, como le digo, puede causar una peritonitis química, ¿no? Y lo principal a veces el ataque abdominal que viene a dar también el lugar de la obstrucción eh, a nivel del colon, entonces es importante hacer el mejor examen que para ver el lugar del sitio de destrucción, ¿no? Como vemos ahí, la proctoscopía, cuando uno hace la proctoscopía, entonces, o la proctosigmoidoscopía, vamos a ver los pliegues espirales de la mucosa, vamos a ver si es que están rosados o están isquémicos, ¿no? Si es que están isquémicos, entonces ya puede haber un compromiso vascular, entonces ya dejamos de hacer la proctosigmoidoscopía, ¿no? Normalmente va a tener en punta el lápiz y esto nos puede servir como un método diagnóstico y tratamiento, ¿no? A veces cuando el vólvulo está de pocas horas, entonces no hay compromiso circulatorio, entonces podemos hacer una devolvulación con un protoscopio flexible más que todo, no el rígido, el flexible, y se le puede colocar una sonda rectal, ¿no? Como vemos acá, entonces el protoscopio puede llegar, entonces puede este, enderezar, ¿no? La torsión y nos puede llevar a un tratamiento médico, ¿no? Bueno, acá tenemos una radiografía simple de hombre de pie, donde tenemos el popular grano de café, ¿no? Que es
el diagnóstico del bóbulo de sigmoide, ¿no? Grano de café. Acá tenemos un colon con enema de bario, donde tenemos el pico de pájaro, diagnóstico del bóbulo de sigmoide, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces la válvula lesecal está incompetente, entonces aparte de la distensión del colon, puede también haber distensión de asa delgada, ¿no? Como vemos acá. Como vemos, la taca abdominal tiene un 100% de sensibilidad, ¿no? Y nos da el sitio o el nivel de obstrucción intestinal. El tratamiento de un paciente que llega con vólvulo, al inicio hay que posicionar semifolia semisentada, hay que hidratarlo bien, hay que buscarle una vía endovenosa, no una buena vía endovenosa, si es posible ponerle un catéter venoso central para medirle su presión venosa central. Hay que colocarle una sonda nasogástrica para descomprimir, ¿no? Una sonda Foley para poder medir su diuresis, para poder hacer un buen balance electrolítico y un manejo de multidisciplinario, ¿no? Tanto el cirujano, el internista, a veces el intensivista y el gastroenterólogo, ¿no? Y hay que explicar siempre al paciente, a los familiares sobre la enfermedad y el tratamiento que se le va a realizar, ¿no? Porque como digo, cuando son pacientes de edad avanzada, muchos pacientes vienen con problemas de aséptico, entonces pueden tener un desalianza fatal. El tratamiento, como digo, hay que hidratarlo, ¿no? Hay que corregir sus electrolitos y si ya pensamos que hay una un problema vascular como isquemia o necrosis, en el intestino hay que agregarle antibióticos, ¿no? Normalmente podemos agregarle la clindamicina más amicacina, metronidazol más gentamicina, metronidazol más ciprofloxacina o una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Eh, por vía endovenosa. Bueno, acá tenemos a veces un paciente con un megacolon chagásico, ¿no? Que resolvieron mediante la descompresión por medio de una sonda rectal, ¿no? Entonces acá tenemos el bulbo y acá le pusieron una sonda rectal y desapareció, ¿no? El bulbo. Como le digo acá, nosotros casi no tenemos bulbo por enfermedad de Chagas, ¿no? Si no tenemos bulbo por, más que todo, por el megacolon andino, ¿no? Entonces cuando el tratamiento de un bulbo no complicado puede ser no quirúrgico y quirúrgico, ¿no? Normalmente es no quirúrgico cuando se puede devolvular mediante la vía endoscópica, ¿no? No con ya sea endoscopio o un proctosimendoscopio rígido o flexible, ¿no? O cuando se puede colocar un enema o una sonda rectal, ¿no? Entonces, a veces más que todo se ve esto en las primeras horas, ¿no? Después de la ovulación, ¿no? Cuando a veces cuando tiene menos de 8 horas de ovulación, a veces podemos hacer el tratamiento y siempre y cuando contemos con un gastroenterólogo, ¿no? De emergencia, porque a veces vienen de emergencia, entonces no contamos, ¿no? Nosotros sí, a veces colocamos la sonda rectal y a veces hemos devolvulado, ¿no? Pero cuando son, como le digo, tenemos la seguridad de que todavía no hay compromiso de vascular, ¿no? Pero a veces cuando no se puede ya hacer un tratamiento médico, entonces ya tiene que ir a un tratamiento quirúrgico. Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico tenemos que ir a una laparotomía, ¿no? Y ahí podemos hacer una devolvación simple, devolvamos al paciente y cerramos, ¿no? Y le decimos que después vuelva para hacer una cirugía programada, ¿no? Para la resección del sigmoides. O también se puede hacer devolución de hispexia, pero que no da buenos resultados por movimientos peristálticos. A veces uno hace la hispexia hacia la pared, pero al cabo de unos meses, nuevamente el asa intestinal está libre, ¿no? O la otra cosa tiene la devolución, maximerectomía más traumosis primaria, ¿no? Entonces, esto más que todo se hace en pacientes no jóvenes, ¿no? Cuando no ha tenido o bien nutridos, ¿no? Joven bien nutridos y con el colon que esté vacuo, ¿no? Que no tenga mucha materia fecal. Entonces esos son los dos tipos de tratamiento en los vólvulos no complicados, ¿no? El no quirúrgico y el quirúrgico. Bueno, acá tenemos una foto de una vólvulo, pero cuando el vólvulo está complicado, o sea que cuando hay compromiso vascular, ya que puede haber una isquemia o una necrosis del cemento intestinal, entonces hay que hacer una laparotomía exploradora, ¿no? En donde la laparotomía exploradora más que todo se hace la resección del asa comprometida
y una colostomía de Hartmann, lo que llamamos la operación de Hartmann, ¿no? O también se puede hacer la operación de Mikkelsen, ¿no? La operación de Mikkelsen consiste en abocar tanto el cabo proximal hacia la pared abdominal, hacia la piel de la pared abdominal, como el cabo distal, ¿no? Entonces uno queda como una fístula mucosa, ¿no? Bueno, acá tenemos la operación de Hartmann, ¿no? Que se hace, el segmento comprometido se reseca y se hace una colostomía, ¿no? En la cuadrante inferior izquierdo, y la parte distal se deja perdido dentro de la cavidad, ¿no? Se sutura y se deja perdido dentro de la cavidad. Es la operación de Hartmann, ¿no? Bueno, ese es un vólvulo complicado para un paciente que operé hace 2 años, ¿no? Un vólvulo complicado, ¿no? Está la pieza operatoria. Y otros vólvulos también con menos frecuencia, pero que también se puede ver, son los vólvulos de ciego, ¿no? Entonces acá viene a ser la torsión, ¿no? Del ciego y del hilio, que se va a presentar entre el 2 y 10%. ¿No? Acá sí, este vólvulo de ciego se va a ver en pacientes más jóvenes, entre los 40 y 45 años de edad, y también es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? Entonces, acá cuando el vólvulo de ciego este, se presenta, va a tener algunas sintomatologías como dolor en la fosa ilíaca derecha, estreñimiento, náuseas, vómitos y timpanismo, ¿no? Eh, a veces es poco difícil diagnosticar, ¿no? Porque es del lado derecho, pero de todas maneras hay que sospechar, ¿no? De un vólvulo por la presentación más que todo, ¿no? Dentro de la ayuda diagnóstica tenemos que es importante la radiografía, ¿no? Acá vamos a tener una radiografía simple de pie, ¿no? De abdomen simple de pie, donde vamos a hacer niveles hidroaéreos, y también nos puede ayudar también el enema de Vario, que nos va a dar la altura de la torsión más que todo, ¿no? Entonces en abdomen simple de pie vemos, ¿no? Una asa, ¿no? Distendida, y acá en el colon o enema de Vario vemos que no llega hasta la válvula cecal, ¿no? Entonces ahí está volvulado. Entonces parte del ciego con asa intestinal delgada hilo terminal, ¿no? El tratamiento de un vólvulo de ciego no complicado puede ser distorsión hispexia, resección y anastomosis primaria, ¿no? Entonces a veces cuando no está complicado podemos hacer la distorsión, pero hay la posibilidad de que nuevamente vaya a presentar el vólvulo. Entonces a veces se hace la pexia mediante puntos o con un flap de peritoneo, ¿no? O lo más indicado es la resección y anastomosis primaria, ¿no? Se hace una colectomía derecha más hilo colon, una, hilo colon, una anastomosis hilo colon transverso, ¿no? El vólvulo de ciego complicado, entonces aquí sí hay que hacer una resección y anastomosis primaria, digo, o a veces de acuerdo si hay un complicado con peritonitis generalizada, el paciente no está bien nutrido, ¿no? A veces el paciente tiene una edad avanzada, o entonces ahí podemos hacerle una reacción y una ostomía, ¿no? Para luego de 3 meses restituir el tránsito, ¿no? Bueno, acá como se fija, se puede fijar el ciego a través de una sonda Foley hacia la pared, o también un flap de peritoneo hacia la tenia, ¿no? Son para vólvulos no complicados, ¿no? Por último vamos a ver los pólipos de colon, ¿no? Los pólipos de colon este, son muy frecuentes conforme avanza la edad también, ¿no? Son muy frecuentes, también hay pólipos también congénitos también, ¿no? Pero los pólipos son muy frecuentes conforme avanza la edad. Entonces los pólipos van a derivar del, de un vocablo latino y griego, que polipus, que necesita poli, muchos, pus, pies, ¿no? Muchos pies, ¿no?
Entonces el pólipo viene a ser cualquier protrusión que va a emerger a través de la superficie del colon, ¿no? Siempre un pólipo de colon hay que valorar el tamaño, porque de acuerdo al tamaño hay mayor riesgo de neoplasia, ¿no? Cuando dicen que son menores de 5 milímetros, hay poca posibilidad de que sea neoplasia. Cuando es más de 1 centímetro o 2 centímetros, sí hay más posibilidad de que sea una neoplasia. Siempre hay que evaluar su textura de la superficie de la mucosa, el color, ¿no? Un pólipo también, si es pediculado, tiene menos posibilidad de neoplasia a un sésil, ¿no? Hay que ver si hay ulceración o sangrado del pólipo, y más que todo nos sirve mucho la estructura histológica, ¿no? De acuerdo a la estructura histológica también nos da una posibilidad de una malignización del pólipo, porque como sabemos los pólipos normalmente son benignos, ¿no? Pero que pueden malignizarse conforme avanza el tiempo. Bueno, acá tenemos un cuadro de una clasificación de pólipos intestinales, ¿no? Entonces tenemos los neoplásicos, que pueden ser únicos o múltiplos. Dentro de los neoplásicos tenemos al adenoma, ¿no? Que puede ser tubular, tubuloso, velloso, y el adenocarcinoma, y la poliposis adenoidosa familiar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta poliposis adenoidosa familiar con el tiempo, ¿no? El paciente va a hacer cáncer, ¿no? Dice que a los 35 años de vida el paciente hace cáncer de no haber recibido tratamiento anterior, ¿no? Después tenemos los adenomas, los hiperplásicos, ¿no? Tenemos amartomatosos, no tenemos pólipo juvenil, no pólipo del síndrome de Pesch-Jeghers, ¿no? Y los inflamatorios, ¿no? Tenemos el pólipo inflamatorio, el pseudopólipo y el linfoide. Esta clasificación lo hace Morso y lo clasifica de dos tipos, los epiteliales y los no epiteliales, ¿no? Dentro de los epiteliales tenemos el hiperplásico, el inflamatorio, el amartomatoso y el neoplásico, ¿no? Y los no epiteliales tenemos los lipomas, leiomiomas, hemangiomas y neurofibromas. Dentro de la clasificación de pólipos por su comportamiento, que es lo que creo que más nos interesa, porque queremos ver ahí cuándo estos pólipos que verdaderamente son benignos pueden llevarnos a una neoplasia. Tenemos los neoplásicos, donde tenemos los adenomas, y los neoplásicos, ¿no? Dentro de los neoplásicos tenemos el adenoma, tenemos el tubular, ¿no? Que es el más frecuente, que puede llegar a entre 65-80%, el túbulo velloso y el velloso. De estos todos sabemos que el velloso es el que tiene más posibilidades de malignizarse. Los no neoplásicos tenemos el hiperplásico, el amartomatoso, el juvenil, el Corcoran Canady, el Pesch-Jeghers y los inflamatorios, ¿no? Normalmente estos no se malignizan, ¿no? Pero estos sí tienden a malignizarse, ¿no? Bueno, tenemos un diagrama de las características de los pólipos de colon, ¿no? Acá tenemos el tubular, ¿no? El túbulo velloso y el velloso, ¿no? Como vemos acá el tubular tiene más pedículo, menos pedículo, y el velloso menos pedículo todavía, ¿no? Prácticamente parece un sésil, ¿no? Entonces son que con mayor frecuencia se malignizan, ¿no? Entre lo que es la epidemiología, ¿no? Hay algunos factores también hereditarios y la distribución anatómica de los pólipos. Va a ver que en realidad la prevalencia no se conoce con exactitud, ¿no? Para conocer con exactitud tendríamos que hacer una colonoscopia a todos los pacientes, y eso es muy difícil, ¿no? Aparte que no habría tanto colonoscopio y tantos médicos endoscopistas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Se dice que el 80-90% son adenomas, ¿no? O hiperplásicos, y de estos 75% son adenomas. Hay que tener en cuenta que el 75% de los pólipos que son adenomas pueden malignizarse, ¿no? Estos adenomas. Es importante muchas veces la genética, ¿no? Más que todo porque ahí tenemos, como le dije, la poliposis familiar, ¿no? Que estos sí van a ir a un cáncer siempre, ¿no? Así que no se recibe un tratamiento previo. Entonces se dice que estos pacientes a los 35 años van a tener cáncer de no haber recibido tratamiento. Hay también el carcinoma hereditario colorectal no poliposis, el síndrome del Lynch-1 también, ¿no? Dentro de la implicancia genética, se dice que eh, el 30% de adenomas van a tener
más que todo, implicancia genética en el 30% de adenomas, ¿no? Entonces va a haber una implicancia genética en la presentación de pólipos adenomatosos en el 30%, ¿no? Y esto siempre se va a ubicar con mayor frecuencia en el colon distal, ¿no? Siempre los pólipos van a estar en el sigmoide, ¿no? Colon descendente de sigmoides. En lo que respecta a la secuencia adenoma-carcinoma, entonces, como le dije anteriormente, esto va a depender del tipo histológico, va a tener más prevalencia los adenomas, según el tipo histológico, el, el velloso, ¿no? Va a tener siempre mayor posibilidad de hacer cáncer, ¿no? Los pólipos inflamatorios resultan de inflamación crónica, más que todo estos no se vuelven cáncer y solamente va a ser un tratamiento médico. Como vimos, las adenomas son neoplasias benignas con episodios de apariencia neoplásica llamada displasia, ¿no? Pero esto puede llevar a un cáncer, ¿no? De ahí que decimos que todo cáncer de colon sea original en un adenoma, ¿no? Y la mayoría de adenomas hay que tener en cuenta que no van a originar cáncer, es una muy pequeña porción, menos del 5% que va a llevarnos a cáncer, ¿no? Se dice que la secuencia de pólipo cáncer es variable, en un promedio de 7 a 10 años, 8 a 10 años más que todo, ¿no? Para que se vuelva cáncer, un adenoma, ¿no? Bueno, esta es la clasificación de Haggard para pólipos adenomatosos con cáncer invasor, ¿no? Son nivel 0 cuando el cáncer está in situ, ¿no? Nivel 1, ¿no? Cuando ya el cáncer invade a través de la mucosa, pero no pasa la cabeza del pólipo, o sea que todavía no llega al pedículo. El nivel 2, ya cuando llega a la unión de la cabeza y el pedículo. El nivel 3, cuando ya invade cualquier porción del pedículo. Y el nivel 4, cuando ya se incluye todos los pólips que un cáncer invasor, ¿no? Que llega ya a la pared del colon, ¿no? A toda la pared del colon. Dentro de las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen pólipos, hay que tener en cuenta que la mayoría son asintomáticos. El principal síntoma muchas veces de los pólipos es el sangrado, ¿no? Y más que todo se va a ver en pacientes de edad avanzada, más que todo, ¿no? El dolor abdominal más que todo se puede atribuir a una institución de un pólipo grande, ¿no? A veces un pólipo grande puede llevar a que hay una institución en el colon, ¿no? Pero rara vez. Lo que sí a veces se ve con mayor frecuencia en pólipo de intestino delgado, ¿no? El diagnóstico más que todo va a ser endoscópico, ¿no? Y hay que tener en cuenta cuando hace una endoscopía baja uno y encuentra un pólipo, siempre hay que buscar un pólipo sincrónico, ¿no? Si tenemos un pólipo con el colon izquierdo, tenemos que buscar al otro lado, colon derecho, para ver un pólipo sincrónico, ¿no? Y otra cosa, después de haber una recesión de pólipo, tenemos que buscar un pólipo metacrómico, ¿no? Otro de los exámenes diagnósticos es el examen radiológico con enema de vario a doble contraste, ¿no? Entonces, como vemos acá, un enema de vario a doble contraste, vemos acá un pólipo, ¿no? Una flecha que señala. Bueno, acá en endoscopía vemos un pólipo pediculado, ¿no? El tratamiento de los pólipos siempre es la pólipo detectado, pólipo extirpado, ¿no? Entonces siempre va a ser una polipectomía, ¿no? O sea que de todos los pólipos para que encuentren endoscópicamente. Entonces, como le digo, pólipo detectado, pólipo extirpado. Y siempre hay que mandar a la anatomía patológica para ver, ¿no? Si hay una displasia o un cáncer in situ, ¿no? En los pólipos de menores de 5 milímetros, normalmente, como le dije anteriormente, son benignos, rara vez sangran y este, de ser posible extirparlos, pero cuando son múltiples no se extirpan, ¿no? Todo pólipo mayor de centímetros generalmente son adenomatosos y tienen potencial maligno, o sea que todo pólipo mayor de centímetros tiene que ser extirpado y estudiado, ¿no? Anatómicamente, ¿no? Como le dije anteriormente, los pacientes que tienen síndrome de poliptosis hereditaria, ¿no? O el coleodematosa, entonces tienen que hacer una colectomía total, porque si no ellos sí van a llegar a hacer cáncer, ¿no? A los 35 años. Normalmente los pólipos inflamatorios hiperplásicos
no se extirpan, ¿no? El tratamiento de un adenoma extirpado que no muestre displasia moral severa, hay que hacer un seguimiento endoscópico al año de los 3 años, ¿no? Si después hacerle una extirpación del pólipo y este pólipo no muestra ninguna patología maligna o alguna displasia, ¿no? Entonces se le puede hacer un control o un seguimiento al año, de ahí a los 3 años posteriores, ¿no? También se puede usar la cirugía láser para lesiones pequeñas y numerosas, ¿no? La resección quirúrgica está más que todo circunscrita para los pólipos adenomatosos sésil, ¿no? Grandes, ¿no? Que muchas veces no se pueden extirpar endoscópicamente, ¿no? Entonces, estos pólipos sésiles, primero endoscópicamente se marcan con tinta china, y una vez que está marcado con tinta china, entonces uno puede entrar ya sea por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta, ¿no? Ahora mejor es con cirugía laparoscópica, que es menos traumática, entonces se puede hacer la resección del pólipo, ¿no? Del segmento de intestino donde está el pólipo. Bueno, eso es todo. Gracias.